Hola a todas y a todos, espero puedan escucharme. Antes de dar inicio, me gustaría reconocer el apoyo de los intérpretes Claudia Acevedo para francés, Carmelo Velázquez para español y Rashid Mtugui para el idioma árabe. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde se conecten. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Dima, la coordinadora del grupo de alimentación en emergencias, y hoy vamos a presentar este seminario web que se trata del apoyo al uso de la lactancia compartida en contextos de emergencia. Este seminario web se va a grabar para que las personas que no puedan asistir en vivo puedan verlo posteriormente. Pueden presentarse en el chat, decir de dónde se conectan, quiénes son, para saber con quiénes estamos hablando. Y vamos a compartir una serie de medidas que son necesarias, como apagar el micrófono cuando no estén hablando, si tienen alguna pregunta que surja durante las presentaciones para nuestros oradores, por favor, colóquenlo en la casilla de preguntas y respuestas. Y precisamente esa casilla está allí cerca del icono de globo en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta general o comentario, pueden compartirla en el chat. Así que, por favor, sepan que vamos a tener un espacio para responder sus preguntas, y si no alcanzamos a responderlas posteriormente, vamos a responderlas vía correo electrónico posteriormente después del seminario web. Siguiente diapositiva, por favor. Este seminario web es organizado de forma conjunta por Infant Feeding Emergencies y el Clúster de Nutrición Global. Y aquí pueden ver los logos de todas las organizaciones que hacen parte del grupo de trabajo de IFCORE, así como los donantes que hacen posible que este seminario web se organice. Quiero aprovechar la oportunidad de extender nuestras felicitaciones a Miriam y a la gente de la red de la nutrición global por todo el apoyo técnico que han provisto para hacer este seminario web posible. Siguiente diapositiva, por favor. Un rápido resumen del grupo de trabajo IFE. Agrupa individuos y agencias que trabajan para la protección y promoción y el apoyo de alimentación de niños y bebés en contextos de emergencia. Fue establecido en 1999 para responder a las preocupaciones y brechas que existían en el ámbito de alimentación en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y el trabajo de ellos precisamente procura producir políticas e instrumentos de aprendizaje para brindar apoyo. Van a ver un código QR que los puede llevar a ver todos los tipos de emergencia que ofrece el grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del seminario web? Precisamente las recomendaciones hacen referencia a qué necesitan los profesionales, consejeros de lactancia, materna, socorristas, gerentes de salud y nutrición, programadores y formuladores de política para apoyar precisamente la lactancia compartida en contextos de emergencia. ¿Cuáles son las barreras y qué elementos permiten facilitar esa experiencia? ¿Y qué más hay que hacer para apoyar esta práctica de la lactancia compartida, y cómo podemos ayudar a producir la próxima guía de lactancia compartida? Así que precisamente queremos responder esas preguntas. ¿Qué es lo que pueden hacer los profesionales, los que están allí en el campo, los gerentes y los elaboradores de política, precisamente para poder apoyar esto? ¿Cuáles son los obstáculos con base en su experiencia? ¿Qué más hay que hacer para poder apoyar dicha práctica de la lactancia compartida? ¿Y cómo podemos desarrollar directrices en este sentido? Siguiente diapositiva. La agenda para el día de hoy va a incluir una presentación por parte de UNICEF que va a resaltar precisamente las directrices de apoyo a la lactancia compartida en contexto de emergencia. Y luego vamos a escuchar una experiencia que tiene que ver con este trabajo en Filipinas, y
vamos a tener una conversación interactiva sobre cómo diseminar estas buenas prácticas y por supuesto vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y luego un cierre y evaluación del seminario web. Siguiente diapositiva, por favor. Este seminario involucró más de 13 oradores de distintos países y agencias y pueden ver aquí en la diapositiva en términos de los oradores, vamos a escuchar a varios de ellos, a Fatmata Fatima Sesay, Alessandro Diellano, que son asesores en nutrición de emergencia, también María Inés Fernández, directora ejecutiva y cofundadora de Arugan de Filipinas y representante de IPFAN en el sudeste asiático. Vamos a escuchar de Bindi Borg, que trabaja con profesionales e investigadores con respecto a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y también de Isabel Mollydale, especialista y consultora independiente de UNICEF. Y también de Peggy Conis Boher, asesora senior de nutrición SBCC. Y hay personas también que están trabajando tras bastidores precisamente para hacer este trabajo posible. Sin más preámbulos, ahora le voy a dar la palabra a Fátima, para que proceda a la presentación a nombre de UNICEF. Muchas gracias, Dima, por esta presentación. Colegas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Tenemos la emoción de compartir con ustedes información valiosa con respecto a la orientación técnica y operativa en cuanto al apoyo de la lactancia compartida en contextos de emergencia que fue desarrollado este lineamiento por UNICEF. Para esta sesión vamos a explorar cómo y por qué se desarrolló esta guía, su significado global y lo que pueden encontrar en este documento. Vamos a también a resaltar los próximos pasos a seguir en este sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ajá. Entonces la necesidad para directrices, en este sentido, es una necesidad diaria a medida que incrementan las emergencias a nivel global. Entonces, vemos que es necesario desarrollar opciones para la alimentación de bebés y niños. Y esta guía precisamente busca reducir esta brecha para que los bebés puedan tener posibilidades de alimentación, incluso en contextos de emergencia. Como sabemos, la lactancia compartida no solo es una práctica histórica, sino también una intervención que puede salvar vidas. Y también es muy importante de operacionalizar estándares y directrices globales en ese sentido para apoyar la lactancia compartida en contextos de emergencia, especialmente para bebés, quienes no tienen acceso a sus madres por diversas razones. Entonces, para darles una idea general de por qué estamos haciendo esto, sabemos la importancia de la lactancia en emergencias. Está bien claro, los bebés y niños pequeños son vulnerables, especialmente con respecto a su alimentación. Y mientras más pequeño es el bebé, es más crítica la situación en entornos de emergencia. Y la lactancia ofrece protección con respecto a muchos de los problemas que ocurren en contextos de emergencia. Y esto ha sido documentado ampliamente. Si, si yo les digo, bueno, o si nos preguntamos cuál es la factibilidad comparada con otros métodos, sabemos que precisamente la lactancia ofrece un gran nivel de protección y es mucho más efectivo que usar alimentos sustitutivos. Y es más factible la lactancia compartida durante situaciones de emergencia en comparación con otros tipos de alimentos. Y porque otros alimentos sustitutos requieren transporte, ubicación, lo cual lleva tiempo y recursos. Por supuesto, y también no está libre de desafíos, pero precisamente en términos de factibilidad es mucho más fácil. Y en el caso de las otras opciones se requiere mucho apoyo adicional y por supuesto estamos reenfatizando que, por supuesto, en estos alimentos sustitutos pueden ser un último recurso cuando no existe la posibilidad precisamente de la lactancia compartida. ¿Cuáles son los beneficios más amplios de apoyar la lactancia compartida? Bueno, permite
reforzar la promoción de la lactancia, desarrolla la resiliencia de la comunidad y aumenta la salud mental y el bienestar psicosocial y empodera a las mujeres. Siguiente diapositiva. Entonces, para reiterar precisamente las directrices y los estándares globales, precisamente, y la importancia de las directrices operacionales, y por ello apoyamos, como dije, esta práctica. Precisamente se ofrece directrices en contextos de emergencia para poder intervenir, para brindar apoyo a los bebés, para cumplir las necesidades de nutrición y minimizar el riesgo. Se afirma claramente que alimentar con leche materna a alguien cuando no es la madre lactante, como una ama de leche, cuando la leche materna no es disponible, es parte de una política y una práctica que puede acelerar el progreso hacia objetivos y metas para garantizar que los bebés puedan ser amamantados. Hay otras directrices adicionales que apoyan esto. Por ejemplo, se han desarrollado directivas en términos de precisamente cumplir con los estándares de acción humanitaria y otras directrices que precisamente hablan de la alimentación en emergencias. Y durante la COVID-19 se recomendó también la lactancia compartida como una alternativa en casos, por ejemplo, donde las madres estaban enfermas de COVID y no podían brindar lactancia. Precisamente ha sido recomendada esta práctica para bebés con menos de 6 meses de edad, por lo cual recomendamos como primera opción precisamente la lactancia compartida y precisamente hacemos énfasis en esto. Siguiente diapositiva. Para precisamente hablar de la justificación de esto, precisamente tenemos una necesidad urgente de directrices en este sentido, especialmente en casos de emergencia. Hay una necesidad de soluciones de alimentación alternativa para los bebés y a lo largo de la historia sabemos que esta ha sido una práctica para asegurar la supervivencia de los bebés. Pero sin embargo, apoyar la lactancia compartida muchas veces ha sido ignorado en las directrices nacionales. En 2019 se publicó un informe de Save the Children y precisamente afirmando claramente que era importante el apoyo a la lactancia compartida como estrategia de adaptación. Precisamente allí surgió la necesidad de las directrices en este sentido y precisamente se hizo una revisión y se comenzó a trabajar en recomendaciones a partir de 2019. También hubo una solicitud de distintos socios que estaban brindando apoyo para la respuesta que se brindaba en Ucrania, precisamente para asegurar la supervivencia de los grupos más vulnerables en emergencias. Había una llamada a UNICEF y a los socios para poder desarrollar unas directrices en ese sentido para poder apoyar a los profesionales para que pudiesen implementar las recomendaciones internacionales con respecto a la lactancia compartida. Y ahora voy a dar la palabra a Isabel, quien nos va a hablar precisamente del proceso de desarrollo de estas directrices y el contenido clave en este sentido. Isabel. Gracias, Fatmata. La directriz operativa precisamente para la lactancia compartida en contextos de emergencia, precisamente evaluaba la aplicabilidad y la aceptación cultural, pero ¿cómo exactamente se llevó a cabo este trabajo? Bueno, se consideraba esto como una opción para la población en situaciones de emergencia. Pero, por ejemplo, si hay, ¿qué pasa cuando hay un índice alto de HIV entre madres? Hay muchas preguntas que surgieron durante el desarrollo de la guía. Bueno, en primer lugar es un placer estar con ustedes aquí para compartir con respecto a estas directrices en las que he estado trabajando en conjunto con otros miembros y técnicos que están con nosotros el día de hoy. Voy a compartir un poco sobre cómo desarrollamos estas directrices y qué esperar a partir de dichas directrices.
Nuestro objetivo era desarrollar una comprensión amplia de esta práctica de alimentar al bebé de alguien más y cómo esto puede ser una práctica que salve la vida de bebés en situaciones de emergencia en todo el mundo. Para comenzar, reexaminamos más de 18 publicaciones y literatura para ver la aplicación de esta práctica en situaciones de emergencia y prestando atención a una diversidad de usos de esta práctica en el pasado y estábamos prestando atención a ejemplos y desarrollamos un caso de estudio y recibimos tres experiencias que tuvieron lugar en distintos lugares con respecto al uso de la lactancia compartida en distintos contextos. Y estos casos que recibimos fueron complementados por otros casos de estudio que teníamos presentes en la literatura que examinamos. Dada la diversidad de esta práctica, vista de distintas perspectivas, es crucial desarrollar una comprensión amplia y adicionalmente a la información provista por los expertos, quienes me guiaron a lo largo de este proceso hasta el día de hoy, también introduje profesionales de todo el mundo para trabajar en esta directriz. Y Indion y Alessandro, que están con nosotros el día de hoy, llevaron a cabo una revisión de la evidencia que comparó los riesgos y los factores de protección de esta práctica para cuando, por supuesto, las mujeres alimentan a otros bebés que no son sus propios bebés. Y por último, y no menos importante, dedicamos nuestra atención a considerar cuidadosamente la terminología. Si ustedes estuvieron escuchando esta presentación en inglés, dependiendo de su cultura y dependiendo de la historia de su país, ustedes pueden encontrar el uso del término wet nursing quizás inapropiado e incluso ofensivo. Yo quiero reconocer este hecho el día de hoy y disculparme si ese es el caso. Es la razón por la cual ustedes van a ver que hay una parte que se dedica a terminología, a descripción del lenguaje que se usa y este modelaje de alternativa precisamente es parte significativa de esta directriz. Y entonces reconocer el uso del lenguaje a lo largo del tiempo y entender que a veces hay connotaciones negativas históricamente asociadas con esclavitud, por ejemplo, en algunas ubicaciones, precisamente tiene que ver con las preocupaciones que tuvimos y que consideramos seriamente, y en ese sentido llevamos a cabo consultas y discutimos esto ampliamente con varios profesionales y con el objetivo de encontrar una alternativa que pudiésemos usar en esta directriz precisamente condujo un módulo que tenía que ver con la terminología. Desafortunadamente no encontramos una alternativa en inglés, es por ello que usamos este término que es ampliamente entendido. Es mi esperanza que podamos quizás cambiar esto en el futuro y por eso digo que esta conversación no ha terminado con respecto a la terminología, pero para los objetivos de el uso de esta directriz, no nos quedamos en la redacción y trabajamos ampliamente en lo que es el objetivo y resaltamos la importancia de, por supuesto, estar conscientes con respecto a las sensibilidades y encontrar términos que sean aceptados localmente. Así que siguiente diapositiva, por favor. Yo quería compartir un poco con respecto a nuestra experiencia y hallazgos a partir del desarrollo de la guía. Uno de los desafíos principales es que había poco escrito con respecto al uso de la lactancia compartida. Hay abundancia de literatura e historia, pero hay pocas experiencias documentadas en detalle apoyando esta práctica, especialmente en emergencia. Ah, como dije, hay una serie de publicaciones que incluí en la directriz y no había mucho material con respecto a los entornos de emergencia, a pesar de que hay diferencias que debemos reconocer. Incluimos directrices a bancos de leche y hay más de 80 publicaciones en este sentido. Otras limitaciones que encontramos es que dentro de la literatura existente hay una abrumadora
predominancia de historias o anécdotas del occidente, pero para tener em, un enfoque más amplio, queríamos promover la inclusión de experiencias indígenas y por supuesto que compartan experiencias de otras partes del mundo. Otro desafío cuando se trata de la lactancia compartida eh, y la asesoría en este caso comparado con la asesoría en cuanto a la lactancia tradicional, tenemos varios elementos que considerar la mujer que está alimentando al bebé y otros factores. Reconocer esto y proteger a todos los grupos es esencial para poder aplicar las directrices de forma exitosa. Y a lo largo de la navegación de estas complejidades, vimos que estas prácticas implican una serie de complejidades y ofrece soluciones que puede salvar la vida de bebés, por lo cual nuestra misión era crear directrices que fuesen prácticas y accesibles, tratando de fomentar un balance entre los programas y la simplicidad de esta práctica. Y para terminar con una nota positiva, descubrimos que la lactancia compartida es una práctica más prevalente y más aceptada y es aceptada por los que responden, los funcionarios que responden en casos de emergencia. En términos de hallazgos, vemos que esta es una práctica que data desde hace muchos años y esta práctica ha existido en las distintas culturas y religiones a lo largo del tiempo, pero en algunas culturas fue institucionalizada y profesionalizado y era una práctica incluso coercitiva con consecuencias trágicas y por eso tenemos que tener cuidado de aprender de las lecciones brindadas por la historia. Es muy importante para los que responden en emergencia saber los antecedentes de esto en su propia cultura y en su propia historia. Y para cualquier persona que trabaje en contextos de emergencia, no tratar de imponer sus propios sesgos y sus perspectivas ante otras culturas, sino tomar en consideración la historia de dónde se va a aplicar esto. Y esto persiste. El uso, y es una práctica en contexto de emergencia, pero también ha sido usado en otros contextos que no son de emergencia. Con frecuencia solamente es publicitado cuando ocurre de forma inusual. Y aquí puse en la derecha unos ejemplos para ilustrar eso. Pero sabemos que esta práctica es conocida en la mayoría de las culturas en el mundo y los análisis que realizamos vimos que 93% de las culturas que examinaron mostraron que esta práctica era conocida y normalmente es una respuesta compasiva ante una situación de crisis. Por ejemplo, ha muerto la madre de un bebé y es, es raro que sea la respuesta normativa para alimentar a un bebé, pero no vimos que estuviese prohibida bajo ninguna circunstancia. Como pueden ver, en situaciones de crisis, cuando muere la madre, ocurren durante las emergencias también. Y en ese sentido, por eso hacemos énfasis en que esta práctica salva vidas y precisamente prácticas relacionadas como la relactancia se vuelven cada vez más aceptadas y más comunes. Y ahora voy a compartir un ejemplo de Ucrania. No voy a cubrir todo, pero quiero ilustrar cuál es el caso de estudio que tiene que ver con Ucrania que presentamos y las lecciones que aprendimos a partir de la respuesta en Ucrania. Pueden ver que el interés en la precrisis era bajo en esta práctica y excluyendo aquella directriz, vimos que la lactancia compartida estaba fuera de las directrices, porque incluyendo las declaraciones conjuntas debido a preocupaciones con respecto a la aceptabilidad cultural y a la prevalencia de VIH. Y hubo un caso notable en Mariupol, en donde las mujeres en situaciones que estaban allí en situaciones críticas y donde precisamente las mujeres en condiciones de lactancia en el sitio de Mariupol estaban vistas como una fuente crítica de nutrición y de seguridad alimentaria
por la comunidad y había preocupación con respecto a su seguridad y a la de los bebés, por supuesto. Siguiente diapositiva, voy a apurarme por un poco limitaciones de tiempo. Y en cuanto a los hallazgos de la evidencia, también confirma que todas las formas de em, lactancia son más seguras que los alimentos sustitutos de la leche materna, especialmente en situaciones de emergencia. Y por supuesto reconocemos las limitaciones. Precisamente basamos nuestro estudio en la revisión de narrativa ya existente y por supuesto vamos a estar abiertos a recomendaciones en el futuro en este sentido. Esto era un poco de antecedentes y ahora hay dos diapositivas que tienen que ver directamente con la directriz para poderles introducir. Y entonces esta directriz precisamente brinda apoyo de por qué, cuándo, cómo apoyar la lactancia compartida en los programas de nutrición y salud en emergencia. Está pensada para una respuesta de emergencia y también aplicable a entornos de no emergencia. Y el objetivo es incrementar esta práctica para el beneficio y normalizar el uso de esta práctica para poder alimentar a bebés en situaciones de necesidad y escalar estos esfuerzos. Pero también va a ser útil esta guía para brindar apoyo en casos individuales. Precisamente aquellos involucrados en proveer atención y apoyo a los bebés, niños y sus familias reconocen de que hay, por supuesto, distintas visiones con respecto a la lactancia compartida, pero nosotros definimos esta práctica como un acto de compasión que puede salvar vidas. Pueden ver aquí que hay distintos capítulos de esta directriz que están dirigidos a distintas audiencias. Siguiente diapositiva. Algunas de las preguntas que busca responder son las que vemos. ¿Quién puede brindar lactancia compartida y cómo puede encontrar la persona que pueda brindar lactancia compartida? Y si la encuentro, ¿cómo podemos maximizar de que tenga éxito y minimizar los riesgos? Esto implica la revisión. Precisamente hemos tratado de desarrollar directrices en este sentido para brindar orientación. Siguiente diapositiva. Por último, para darles un resumen de la directriz, como mencioné, distintos capítulos que hablan a distintos públicos o audiencias. Hay directrices, por ejemplo, para los trabajadores de la salud, para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y cómo tener éxito. También del lado derecho pueden ver qué detalles abordamos, proveer un proceso paso a paso para la identificación de la necesidad de la lactancia compartida para los bebés, cómo apoyar precisamente este proceso para brindar asesoría para maximizar la oportunidad de éxito, minimizar el riesgo y, por supuesto, continuar brindando apoyo al monitoreo y seguimiento precisamente. Esta es la directriz y precisamente hacer un monitoreo fue muy importante y en este sentido se desarrolló una herramienta por parte de Save the Children y le voy a dar la palabra a Fatmata para que les hable más en detalle de eso. Muchas gracias. Gracias. Esto fue brillante. Siguiente diapositiva. Tomando en consideración las limitaciones del tiempo, quiero señalar que desarrollamos esta herramienta con especialistas y personas que trabajan en el grupo IFE y de las organizaciones aliadas. Esto fue liderado por Save the Children y ha sido un programa piloto en 3 países, Somalia, Indonesia y Nigeria. Y con el feedback que se ha recibido hasta el momento, se ha usado precisamente para refinar esta herramienta y se espera tener al final de mayo la herramienta final. Siguiente diapositiva. En términos de los próximos pasos a seguir rápidamente, estoy segura de que están emocionadas y emocionados de ver que va a brindar esta guía y precisamente la idea es finalizar y diseminar esta directriz global y Save the Children y otras organizaciones precisamente están trabajando para finalizar esta herramienta complementaria para precisamente complementar el proceso de monitoreo de esta
directriz precisamente para poder detectar las brechas que fueron mencionadas por Isabel. Y hay una revisión de evidencia en la que está involucrada precisamente Isabel, entre otros de los que están aquí, pero debido a los temas que tienen que ver con cultura, economía en los distintos países con respecto a la percepción de la lactancia compartida, reconocemos la necesidad de una investigación más amplia antes de que los socios puedan precisamente continuar apoyando la investigación de evidencia y refinar la parte de terminología, como explicó claramente Isabel, y continuaremos avanzando en este sentido. Definitivamente les animamos a usar los casos de estudio para poder complementar esta emergencia. Y esto no estaría completo sin agradecerle a todos ustedes que han contribuido al desarrollo de este trabajo tan importante, a UNICEF y que ha ayudado en este grupo de trabajo y a todos los individuos que han provisto aportes y directrices técnicas. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Siguiente diapositiva, que es la última. Yo creo que es todo y estamos invitándoles ahora a compartir cualquier opinión, pregunta, sugerencia que puedan llegar a tener en la casilla de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Fatmata. Isabel, por esta presentación abundante de información. Y ahora le voy a dar la palabra a Inés Fernández de Argan, de Filipinas. Muchas gracias. Buenas noches desde Manila. Buen día a muchos de los que se están uniendo desde otros países. Queremos agradecer la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias de lactancia compartida en Filipinas. Siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver que el tifón Yolanda y Haiyan tuvieron lugar en Filipinas. Cada año enfrentamos esto y pueden ver esta foto, la devastación, pero ven las tiendas que estuvieron allí y fue un esfuerzo, bueno, que precisamente después de un tifón hay tormentas intermitentes y quizás estas tiendas no son suficientes y estas tiendas terminan siendo una cama de agua. Como consecuencia, los bebés y los niños se enferman con afecciones respiratorias. Siguiente diapositiva. Siguiente. La inundación de barro como consecuencia de este tifón también es muy peligrosa para mujeres, especialmente con mujeres con niños y cualquier persona que cae en esta inundación muchas veces no pueden sobrevivir. El equipo de Arugan está listo para brindar apoyo en situaciones de emergencia y el proyecto con financiamiento de OMS que promueve la lactancia para brindar respuesta en estos contextos de devastación absoluta, precisamente comenzó con la colaboración de algunos de los residentes y, por ejemplo, comenzamos a ver que había 40 mujeres embarazadas a partir de un estudio y vimos precisamente, no encontramos a las mujeres embarazadas porque fueron arrastradas por la inundación y con las personas que encontramos que sobrevivieron, vimos que cuando empezamos a ver los alimentos disponibles había solo comida procesada y teníamos más de 500 mujeres que había que alimentar que tenían sus bebés. Como pueden ver en esta foto, en esta diapositiva, ustedes pueden ver que no solamente alimentamos las madres y los bebés
Y antes de esta diapositiva, también comida. Es muy importante usar comida que alimente. ¿Por qué es importante usar comida autóctona? Porque ayuda con la salud en situaciones de emergencia. Y en ese sentido, somos muy cuidadosas. También configuramos, siguiente diapositiva, configuramos tiendas simultáneas. Siguiente, por favor. Ajá. Simul- tiendas simultáneas con grandes pósters con ayuda visual en los dialectos locales para informar y que todas las personas que pudiesen pasar pudieran ver, pudieras ir a la diapositiva anterior, porque en estas tiendas que estaban montadas de forma simultánea, encontramos madres, una diapositiva antes, encontramos abuelas y madres con un bebé y con un niño chiquito usando comida de fórmula y durante la asesoría preguntábamos a la mujer al lado de la mujer si podemos si podíamos promover de que el bebé recibiera lactancia compartida. Y precisamente pudimos, eh, después de que pasaba un tiempo, juntar al y bebé con su madre biológica para que pudiese alimentarlo nuevamente con lactancia. En la siguiente diapositiva encontramos eh, por ejemplo, mamaderas para alimentar a los bebés y hicimos masajes para que todas las personas pudiesen aprender el proceso precisamente para el proceso de lactancia compartida, para precisamente promover la práctica. Y en la otra tienda pudimos tener a los voluntarios, trabajadores de la comunidad y les indicamos a las mujeres que les dijimos que podían brindar lactancia a los bebés a través de esta práctica de lactancia compartida y prácticas de relactancia. Durante las visitas a las casas, en las áreas inundadas, también trajimos ayuda visual en los idiomas locales de forma de que las madres pudiesen entender y la mayoría de de los sobrevivientes del tifón muchas veces estaban todos distraídos, están tan preocupados, se les murieron miembros de su familia y no tienen nada, se les destruyó toda la casa y es difícil y por lo cual es la primera preocupación que ellos tienen y es la preocupación principal de los servicios humanitarios. Siguiente diapositiva. Intervenimos y aplicamos intervenciones cruzadas con, por ejemplo, dos vecinas, dos primas. Una está alimentando al bebé con fórmula y otra con lactancia. Precisamente procuramos entonces cambiar esto y como podemos ver, precisamente pudimos hacer el masaje paso a paso y le brindamos precisamente asesoría con respecto a la práctica de lactancia y cuando la mamá y el bebé están listos y precisamente tuvimos entonces una experiencia exitosa en ese sentido. En la siguiente diapositiva encontramos un bebé llorando con una mamadera con agua y el bebé estaba con una vecina porque la madre fue estaba en otro lugar a buscar arroz y el bebé estaba solo con la vecina y nuestros asesores le dieron, le dimos asesoría y precisamente pudo entonces el bebé ser alimentado mientras llegaba su mamá. Siguiente diapositiva. Lo que es la lactancia adoptiva, como la denominamos. La mamá tiene un bebé, pero es un huérfano. Era el bebé de una madre que había fallecido en el centro de evacuación. Ella adoptó el bebé y le mostramos cómo la lactancia compartida podía
brindarse y precisamente ella obtuvo el masaje y pudimos inducir la lactancia. Siguiente diapositiva, por favor. En- y teníamos un bebé que nunca había sido alimentado a través de lactancia, que tenía 8 meses de desnutrición. Precisamente se le brindó la lactancia. Primero se comenzó la transición con leche y luego precisamente se produjo la relactancia para inducir la lactancia compartida. También tenemos lecciones en un espacio escolar para mostrar cómo poder tener la posición adecuada para lo que es el masaje y la intervención. En esta foto, el papá nos pidió que le enseñáramos cómo brindar el masaje a la mujer que iba a lactar, precisamente. Y cuando llegaron a la casa después de hacer la práctica del mensaje, el siguiente día pudo funcionar bien el proceso de lactancia. Siguiente diapositiva. Y aquí también comenzamos a enseñar el poder del cuerpo, cómo usar la mano y precisamente cómo se puede donar leche y a través de la alimentación con tazas. Y esta es otra experiencia que nos permite ver la gestión exitosa de la relactancia y cómo pasar de lo que es el uso de mamaderas a la lactancia a través de la lactancia compartida o cruzada, precisamente. Y como podemos ver en azul, el bebé precisamente estaba justamente siendo alimentado por otra madre y a la vez que ella alimentaba a otro bebé. Y aquí podemos ver en el caso de una abuela que estaba en shock cuando precisamente, bueno, ella se había quedado con los morochos, con los gemelos, y se produjo la intervención también a través del masaje y fue una experiencia exitosa. Y precisamente el otro caso, tenemos el otro caso donde tenemos bebés que han sido objeto de abuso y precisamente que estaban en jaulas que habían sido abusados, por lo cual eh, hubo un grupo de apoyo de madres que precisamente procuró enviar eh, madres que pudiesen hacer lactancia compartida para poder brindar apoyo a los bebés y los bebés fueron nutridos gracias a esta práctica y precisamente se adaptaron. Siguiente diapositiva. Siguiente. La siguiente diapositiva les va a permitir ver a nuestras eh, mujeres que estaban brindando lactancia compartida, que son básicamente heroínas, haciendo posible la supervisión de estos bebés. En nuestro hogar de cuidado diario tenemos mujeres que llevan a cabo lactancia compartida, que brinda apoyo y precisamente trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche para brindar apoyo a las mujeres que pueden brindar lactancia en horas nocturnas. Siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero mencionar lo siguiente. La lactancia compartida está presente en la ley de Filipinas. No hay algo que nos vaya a detener en la aplicación de esta práctica natural. Y en este sentido, en la siguiente, en esta foto pueden verme a mí alimentando un bebé. Justamente ese soy yo, con mi edad, 62 años. Yo estaba alimentando un bebé de 1 año de edad y a los 64 años estoy alimentando a un bebé de 2 meses que está en nuestro centro
porque su madre está ausente. Precisamente hemos asumido este rol poderoso de brindar lactancia compartida a los bebés que así lo necesitan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Inés. Yo me inspiré, verdaderamente es maravilloso escuchar sobre tu trabajo. ¿Pueden todos escucharme bien? Sí, gracias, Bindi. Entonces, vamos ahora a avanzar hacia 30 minutos de sesión interactiva. Y este es el momento en el cual queremos escuchar si su experiencia y sus ideas podemos usarlas y vamos a usar Menti y ustedes pueden responder en el idioma que así prefieran. Pueden responder en inglés, árabe, francés o español. Para usar el Mentimeter, ustedes pueden ir al enlace que está en el chat, así que vayan al chat y pueden ver allí el enlace. Pueden usarlo en cualquier teléfono, computadora. Si no pueden acceder al chat, pueden ir a la página Mentimeter o menti.com, corrijo, que es menti.com y pueden utilizar el código para la llamada de hoy. El código es 87998650. 87998650. O también pueden utilizar el código QR que está allí en la pantalla del lado inferior izquierdo. Si todo el mundo está listo, nuestra primera pregunta está en la pantalla. Queremos saber, ¿tienen algún tipo de experiencia en brindar apoyo a la lactancia compartida en su contexto? La respuesta es sí o no. Son las opciones, por favor, respondan y déjennos saber. La traducción de esta pregunta está en el chat en árabe, francés, español y en esta etapa puedo ver que hay más personas que dicen que no tienen experiencia, pero un número impresionante de personas están diciendo que sí, que tienen experiencia apoyando la lactancia compartida en sus contextos. Y esos números están creciendo. Todavía más del doble no han tenido experiencia, pero hay un número impresionante de personas que han tenido experiencia en este sentido. Es muy emocionante que hemos visto este ejemplo inspirador de Inés y la directriz de lactancia compartida va a brindarnos apoyo para apoyar esta práctica en nuestros contextos. En términos de tiempo, vamos a avanzar entonces ahora a la siguiente pregunta que tenemos. En 2020 hubo una revisión de 24 países y no se encontró regulaciones o directrices en términos de la lactancia compartida. Inés nos ha mencionado que hay directrices en este sentido en Filipinas. Entonces, nuestra segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Hay algún tipo de política que regula la práctica de la lactancia compartida en sus entornos? Pueden responder sí, no o no sé. Vamos a colocar la traducción de la pregunta en el chat y vemos que hay un número de 9 personas dice que hay políticas que regulan esto en sus entornos. Una mayoría dice que no tienen políticas y hay varias personas que no saben. Es una tarea para nosotros pendiente. Cuando volvamos a casa o cuando salgamos de esta llamada, dar un vistazo y ver si hay algún tipo de política o regulación. Y nuevamente esta directriz va a ser útil como punto de partida para desarrollar políticas. No estoy diciendo que eh, estoy un poco impresionado por estos 12 que han respondido, porque sí hay regulaciones, como vemos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva y la siguiente pregunta que tiene que ver con los programas. Aparte de la experiencia maravillosa que Inés ha compartido con respecto a la experiencia en Arrogant, hay varios ejemplos de programas que han apoyado la lactancia compartida en distintas escalas. Hemos escuchado
ejemplos aislados de lactancia compartida y prácticas. Hemos escuchado de las ejemplos en países en el sur de China, en China, durante el terremoto. Escuchamos de las personas del equipo que brindaba apoyo en un campo de refugiados y también vemos abuelas que han tenido que alimentar a sus nietos y tenemos ejemplos de programas. Entonces la pregunta es, ¿hay algún tipo de programa que apoye la práctica de la lactancia compartida en sus entornos? La traducción de la pregunta está en el chat. Estoy muy impresionada de ver que hay 15 personas que han respondido, no sé cuál es el porcentaje, pero 15 personas nos han dicho que hay programas que apoyan la lactancia compartida en sus entornos. No es sorprendente ver que la mayoría de los que responden no tienen ningún tipo de programa que apoyan lactancia compartida en sus entornos y algunos dicen que no saben. Por lo cual estoy bastante sorprendida de que ahora 16 personas han respondido que hay programas que apoyan la lactancia compartida en sus entornos. Y nuevamente, esta directriz va a ser de gran ayuda para nosotros en diseñar y configurar programas para apoyar la lactancia compartida en nuestros entornos. Así que muy bien, tenemos una percepción clara de las experiencias en el grupo. Ahora vamos a avanzar a otras preguntas más abiertas para aprender con respecto a sus pensamientos y experiencias. Y ustedes pueden responder con textos cortos a esta pregunta. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Creen que pueden ustedes apoyar la lactancia compartida en su contexto? Y si la respuesta es positiva, es cuáles son los facilitadores y si no, cuáles son los obstáculos, cuáles son las cosas que lo hacen difícil. Nuevamente, la traducción está en el chat. Pueden responder en su idioma preferido. Pueden decir sí, bueno, porque hay aceptabilidad cultural, o es aceptado. Pueden decir no, vamos a poder responder en el idioma que quieran y allí traducimos la respuesta. Entonces, vemos si es aceptado culturalmente, sí, porque es una norma social. eh, Quizás hay dificultades debido a consideraciones religiosas. Sí, estamos desarrollando un protocolo y hay respuestas que mencionan esto en el intento de incorporarlo en el diseño de programas o en la asesoría. Veo algunas personas diciendo que es necesario aprender de las experiencias de otros. Yo estoy viendo dos en las que se menciona que debe centrarse en las relaciones entre las mujeres que hacen lactancia compartida y los que cuidan a los bebés. Y es muy bueno ver que hay una predominancia de respuestas positivas. Alguien nos dice que enseñan con respecto a compartir leche en sus propios entornos. Hay un poco de respuestas con respecto a la ausencia de directrices, la necesidad de formación. Podemos ver algunas respuestas en francés, español o en inglés. No, ninguna en árabe hasta el momento. Una persona nos está diciendo que, que está contemplado en las regulaciones que tienen que ver con respuesta a desastres, que sería muy útil la lactancia compartida en esos contextos, la religión y también lo que tiene que ver con lo que hace más fácil o difícil en ciertos entornos. Tenemos los mismos factores que pueden ser facilitadores o barreras. Una persona está hablando aquí sobre la criminalización y en algunos entornos hay un riesgo que se debe considerar en este sentido. Hemos visto que se necesita incorporar a los gobiernos
las políticas con respecto a la pasteurización, hay protocolos y regulaciones en algunos entornos que hacen más fácil o más difícil esta práctica. Se necesita ver discusiones con profesionales y con los ministerios de salud. ¿Hay alguna respuesta que se haya producido en francés, español o árabe que no hayamos visto? Hay una en francés. Ah, hay una en español. Peggy, hay una persona que responde de forma entusiasta que es una opción fantástica para sustituir lo que es la fórmula. Excelente. Veo una respuesta en francés y hay una que tiene que ver con el riesgo de transmisión de enfermedades y hay algo que definitivamente debe ser considerado en cualquier programa relacionado con la lactancia compartida. Tenemos respuestas maravillosas y ahora vamos a recolectar estas respuestas y aprender de sus pensamientos y experiencias. Y por limitaciones de tiempo vamos a avanzar a la próxima pregunta. Nuestra siguiente pregunta se relaciona con respecto a lo que creen ustedes que es necesario de modo que la lactancia compartida pueda ser apoyada en su contexto. La siguiente pregunta es qué creen que es necesario de forma que la lactancia compartida pueda ser apoyada en su respectivo contexto. Nuevamente, ustedes van a ver la traducción en el chat. Ustedes pueden responder en cualquier idioma y está bien decir que no saben. Respuestas positivas, negativas o que no saben, pero siempre breves, por favor. Entonces, no veo respuestas todavía que llegan. A ver. Sí, vemos respuestas interesantes con respecto a la educación, la formación, el apoyo por parte de las juntas de salud, políticas y apoyo precisamente entre los trabajadores sanitarios. Hay cosas relacionadas con la seguridad que precisamente tienen que ver con la posibilidad de transmisión de enfermedades, cambios en las actitudes sociales. Hay uno que se relaciona también con la lactancia, la priorización de la salud de los bebés. Hay comentarios interesantes precisamente a la educación de los periodistas y otros profesionales, capacitación, normalización de la lactancia compartida, precisamente normalizar el compartir leche y donar leche. ¿Alguna que haya sido compartida en francés, árabe o español? Algunos de ustedes que hablen esos idiomas pueden compartir su respuesta en su idioma. Veo una en francés, sí. Soy Dima. Puedo ver una en árabe, pero estaba en el chat para esa pregunta. Básicamente apoyando la lactancia compartida, precisamente estas prácticas y las recomendaciones para precisamente cumplir esas recomendaciones y tomar en consideración los aspectos nutricionales, entre otros, desde el punto de vista de la nutrición. ¿Sí? Y Cecil, veo una respuesta en francés. ¿Puedes ayudarme con eso? Puedes subir para ver la respuesta en francés. Ahí está. Esta.
esta es una bien compleja. Es una situación en la cual los bebés se consideran como son hermanos y hermanas. Y hay implicaciones. Se me hace un poco difícil traducir este comentario. Hay implicaciones. Yo te puedo ayudar. Ok, hay implicaciones que hay que tomar en consideración. Excelente. Y esto se refiere precisamente a lo que, si yo entiendo esta respuesta de forma correcta, necesitamos buen registro de la lactancia compartida en esos entornos en los cuales los conceptos de compartir leche, si una mujer alimenta a un bebé que no es su bebé, se considera que es su hijo y que luego, si crecen esos niños, se pueden casar. Vemos esta percepción. Precisamente debe haber un récord para que no se considere posteriormente en el futuro que un matrimonio incestuoso tiene lugar. ¿Hay alguna respuesta en español, Peggy, que quisieras resaltar? Creo que solo una que enfatiza la importancia de la educación y la aceptación social de la práctica con respecto a esta práctica y el acceso a pruebas para asegurarse de que la madre, el niño y la persona que hace lactancia compartida se encuentra en una condición de salud apropiada, que no esté enferma. Gracias, Peggy. Dima, veo otras respuestas en árabe. ¿No puedes contar con respecto a esas respuestas? Sí, brevemente, si puedo resumirla, se tratan acerca del desarrollo de capacidades de forma de que se pueda apoyar esta práctica, trabajar en el cambio de conducta con respecto a esta práctica y también en normas culturales y que básicamente se relacionan al problema de las relaciones entre los niños, a los niños que, por ejemplo, son alimentados y después por otra mujer y se consideran hermanos después de los hijos biológicos de esa mujer, que posteriormente puede ser problemático. Básicamente la documentación de esto, tener un registro, un sistema donde se pueda documentar esta práctica de la documentación de la lactancia compartida, precisamente. Espero que haya traducido bien. Bien, Dina. Y veo en el chat que han formulado preguntas con respecto a esto, de la relación que puede considerarse de hermandad entre niños que son alimentados por la misma madre, hijo biológico y no biológico, que simplemente recibe la lactancia compartida. Alguien ha resaltado la importancia de las imágenes y ser muy cuidadosos con el uso de imágenes con respecto a la lactancia compartida o a la lactancia en general. Tenemos respuestas fantásticas, más de 100, así que vamos a avanzar a nuestra última pregunta. Y esta es una pregunta muy importante que creo que es la más importante, la pregunta más importante. Y ustedes se unieron a esta llamada porque están interesados en este tema de la lactancia compartida o el uso de nodrizas, están familiarizados con los obstáculos, los facilitadores y queremos saber qué pueden ustedes hacer personalmente para apoyar la lactancia compartida en su contexto. La pregunta está en el chat, pueden escribirla en el idioma que prefieran. Este es un llamado a la acción. No queremos que este sea otro seminario web en el cual estuvieron una hora y media y se les olvide. Queremos que hagan algo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuál es su compromiso, aunque sea chiquito, para poder apoyar la lactancia compartida en sus contextos? Y unas personas están diciendo, bueno, necesitamos continuar hablando al respecto y brindando asesoría y animando a las madres a que lo hagan y resaltando su normalización. Hay personas que han hablado de ser promotores de la lactancia compartida
Otros escriben que necesitamos desarrollar capacidades y coordinar esfuerzos. Una respuesta muy hermosa que habla de educar a los profesionales sanitarios y también a los periodistas, quienes pueden ser nuestros aliados, pero quienes también pueden hacer difícil nuestro trabajo para poder promover la lactancia compartida. Incorporar la lactancia compartida en las capacitaciones, una acción muy buena, estar listos para relactar o ser una persona que brinda lactancia compartida, remover los obstáculos. Veo una respuesta en árabe, Dina. ¿Podrías ayudarnos? La persona dice, voy a hacer todo lo que sea posible según mis capacidades. Excelente. Hay otra respuesta, Dima, en árabe. Veo una respuesta en francés que dice fomentar conciencia entre los cuidadores y cuidadoras. Cecil, no sé si exactamente era lo que quería decir esta persona. Esta otra persona habla de posiblemente realizar evaluaciones de riesgo vinculadas con la lactancia compartida y precisamente estar en contacto con situaciones de crisis. Si vemos un lugar que va a ser afectado por crisis, se puede llevar a cabo una evaluación precisamente de este riesgo inminente. Excelente. Y creo que esta persona está confirmando lo que había mencionado Fatmata en su presentación, que necesitamos ser cuidadosos con eh, la estimación de riesgo. Así que muchas gracias por esa observación. Veo otras respuestas en árabe y una en español. Por favor, ¿me pueden ayudar con estas respuestas? Se se menciona la opción a las madres, mencionar la opción a las madres, educarles sobre el tema para mejorar el apoyo que puede llegarse a brindar, para brindar un apoyo mucho más eficiente en el futuro. Fantástico. Y veo excelentes reflexiones con respecto al incorporar actores de gobierno. También vemos otra respuesta que hace mención a estudios en Malasia. Las personas piden estudios piloto, estudios de caso, para ser usados como directrices. Veo algunas personas indicando, aquí vemos una respuesta francés que habla de la inserción de este enfoque en la política nacional. Veo otra persona que habla de las redes sociales como una manera de compartir conocimiento con respecto a la lactancia compartida. Algunas de las respuestas de Árabe Dina que quisieras compartir, sí. Hay una que se mencionó anteriormente, que es necesario continuar la conversación con respecto a la lactancia compartida. Es algo muy importante y que debe hacerse. Y convencer más personas, así como desarrollar capacidades en los distintos contextos. Excelente. Y estoy viendo una respuesta allí con respecto a comparar el riesgo de la lactancia compartida y los riesgos que implica el uso de alimentos sustitutos. Y vinculo esto a la formación de los estudiantes de medicina y a los profesionales médicos con respecto a los riesgos y beneficios del uso de la lactancia compartida o los alimentos sustitutos de la leche materna. Y teniendo conversaciones claras y abiertas y enfatizando los riesgos del uso de sustitutos de leche materna, en especial en situaciones de emergencia. Veo una serie de respuestas con respecto a trabajar con las mujeres y precisamente resaltar que la lactancia compartida puede ser útil en estos contextos de emergencia. ¿Hay alguna otra respuesta en español, francés o árabe?
que te gustaría resaltar antes de proceder al cierre? Una adicional en francés que veo, sugiriendo que es conveniente contar con directrices globales internacionales con respecto al proceso de poder adoptarse esta política a nivel país. Y en términos de árabe, también recibimos otros comentarios con respecto básicamente a que se organicen más seminarios web y trabajo humanitario con respecto a la importancia de la lactancia compartida y los riesgos que implica el uso de alimentos sustitutos de leche materna y también trabajar el aspecto cultural y los valores precisamente que tienen que ver con esta práctica de la lactancia compartida. Fantástico, Peggy. Un par de comentarios enfatizando la importancia de adiestrar, de preparar a los profesionales y al personal médico en los hospitales que trabajan en los entornos de emergencia para establecer protocolos y proveer documentos de referencia para poder brindar ese apoyo. Maravilloso. 74 respuestas formidables, respuestas inspiradoras que expresan compromisos. Así es como me gusta terminar, recordándoles de que si ustedes precisamente trabajan para brindar una respuesta, es un llamado a la acción de ustedes. Queremos saber el seguimiento de estos compromisos que adquieren y que han expresado aquí y cómo funciona, porque esto es parte del aprendizaje, trabajar en conjunto para hacer que la lactancia compartida, especialmente en entornos de emergencia, pueda ponerse en práctica. Vamos a combinar estas respuestas y vamos a compartirlas y hacerlas disponibles para ustedes. Muchas gracias por esta interacción en esta sesión. Hay casi 200 participantes y creo que hicimos un trabajo muy bueno de compartir entre nosotros experiencias en este sentido. Ahora voy a darle la palabra a Dima, a Peggy, para el periodo de preguntas y respuestas y de esa manera culminar. Muchas gracias, Bindi, y a todos los que están acá por su contribución y participación. Ha sido muy interesante. Tenemos unas preguntas que vamos a responder y que vamos a dirigir a nuestros oradores. Entonces, vamos entonces con la primera pregunta, Peggy. ¿Puedes proceder a leer la primera pregunta? Peggy, perdón. Entonces, la pregunta que veo acá tiene que ver con respecto al riesgo. Así es apropiado considerar. Bindi, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, la pregunta tiene que ver con la posibilidad de utilizar leche materna congelada. Y como respuesta breve, podemos decir que este tipo de leche seca requiere un proceso de reconstitución y por lo tanto tiene los mismos desafíos y riesgos como el uso de la leche de fórmula, especialmente en contextos de emergencia. Y yo agregaría esto que la lactancia compartida y la lactancia es mucho más que esto. Sabemos que tiene beneficios para la salud del bebé y su desarrollo, que más allá de la protección de infecciones, mi respuesta corta sería que si yo tuviese que escoger entre la leche congelada y la lactancia compartida, por supuesto voy a ir con el uso de la lactancia compartida. Gracias. Gracias, Bindi. Hay otra pregunta de una persona anónima. ¿Qué hacemos si vimos que ya ocurre la lactancia compartida sin facilitación? ¿Quisiera responder, por favor? Sí, yo puedo responder. Esto ocurre mucho.
que ocurre la lactancia compartida de forma espontánea. Lo más importante, creo, es apartarse del camino si no tenemos la capacitación adecuada y no estamos equipados con... Porque hay miedos sin fundamento que muchas veces entorpecen esta actividad y desaniman a la mujer que está brindando la lactancia compartida. Entonces, si puedes brindar un apoyo, entonces puedes ver que sea necesario, especialmente en entornos de emergencia. Quizás no hay acceso a métodos de verificación y puedes entonces en ese sentido ayudar o ofrecer asesoría si estás preparado, ver qué es necesario, como similar a cualquier otro apoyo que se brinda para el proceso de lactancia. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Tenemos otra pregunta de alguien anónimo y quizás es dirigida a Fatmata o Isabel. Entonces, como en los programas de promoción de salud, ¿cómo pueden evaluarse entonces estos programas de lactancia compartida? Yo puedo responder esa. Gracias por la pregunta. Creo que, como en otros programas, la lactancia compartida debe evaluarse. Y puede ser un programa independiente o puede integrarse en otras evaluaciones ya que se aplican, precisamente para contar con indicadores de puntos de referencia al principio del programa para poder evaluar la calidad del programa, el éxito del programa, por lo cual yo diría que es importante evaluar precisamente, pero dependiendo de los indicadores que usamos como punto de referencia, y es importante entonces considerar si debe integrarse en otras evaluaciones de programa o se establece un programa independiente que se va a medir, dependiendo, por supuesto, del apoyo que se recibe y de los socios. Y si el gobierno, por ejemplo, ejerce el liderazgo, si los gobiernos pueden entonces hacer una evaluación a gran escala de un programa de este tipo y poder contar entonces con los indicadores. Gracias. Gracias, Fatmata. Peggy. Sí, creo que esta pregunta puede ser para Inés relacionadas con respecto a una pregunta de Brock y de Stephanie. Y una tiene que ver para la abuela que pudo alimentar a sus nietos gemelos. Ella tenía experiencia previa haciendo lactancia compartida y también había interés en saber sobre el tema de relactancia. O ya estaba lactando esa persona. Por ejemplo, hubo un caso que vi que entonces esta persona no había hecho lactancia en 14 años. Sí, gracias. La madre que estaba alimentando a los gemelos estaba dándoles pecho a los nietos, pero después de un tiempo de haber alimentado a otro bebé, o sea, hubo una separación de tiempo, nosotros la persuadimos que era importante y era un asunto de supervivencia. En 30 minutos pudimos entonces poder inducir esto. Normalmente cuando llevamos a cabo el proceso de relactancia con las abuelas, nos tomaba 5 días solamente porque tenemos nosotros precisamente tomamos ese bebé de menos de 6 meses y precisamente hacemos esta gestión de la relactancia. Y por eso hacemos estas intervenciones que tienen que ver con la lactancia cruzada. Esto es lo que tarda, dependiendo por supuesto de la determinación de la persona para lactar al bebé, para alimentar al bebé. Algunas veces, solo 5 días o 3 días, y en esa instancia, en este ejemplo, como había una emergencia, nos tomó un día solamente. Gracias. Muchas gracias, Inés. Nuestra siguiente pregunta. ¿Alguien?
preguntó con respecto a la directriz sobre lactancia compartida. ¿Se va a proveer esto? ¿Cuándo y cómo? Y alguien preguntaba o comentaba, es algo que necesitamos y nos gustaría precisamente contar con esa directriz para procesos de divulgación. Y alguien decía, bueno, sería útil contar con esa plantilla de caso de estudio, si la van a proveer, es la pregunta. Fatmata, sí, puedo responder. La directriz se está terminando todavía, estamos esperando poder divulgar esto al final de mayo. Y una vez que esté lista, vamos a proveer el enlace y se va a compartir con todos para que puedan usarla. Como mencioné en mi presentación, hay una plantilla de casos de estudios y vamos a animar a los socios para que usen esa plantilla para documentar las distintas experiencias con respecto al uso de lactancia compartida en contextos de emergencia. Así que veo esto con interés y nos vamos a asegurar que una vez se termine la directriz sea divulgada para que todos puedan usar esto y tener acceso a la directriz y poder usarla. Gracias. Suena bien. Gracias. Bien. Hay otra pregunta que parece dirigirse a Inés, por lo cual Inés, me gustaría si puedes responder o Fatmata quisieran agregar algo también. Es una pregunta con respecto a, la- a ver los posibles candidatos que pueden hacer lactancia compartida, precisamente. ¿Qué se ha hecho en ese sentido en Filipinas para identificar candidatas? Durante las emergencias, la- en las calamidades no hay recursos, simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo para reducir los impactos y asegurarnos de que la leche materna no se contamine, por lo cual hacemos la lactancia compartida, pero también estamos conscientes de los síntomas y signos de enfermo. No damos el bebé a una mujer para que lo alimente de buenas a primeras. Procuramos ver que la persona tenga un buen estado de salud y que no tenga signos ni síntomas de enfermedad. Sabemos que no es lo mismo que hacer una prueba médica, pero en tiempos normales quizás tenemos la oportunidad de llevar a cabo una prueba médica. Pero nuevamente, cuando hay un contexto desafiante, bueno, preguntamos a la madre si la madre debe ir a un proceso de relactación y si tenemos otra mujer y normalmente hay pocas contraindicaciones. Eh, Siempre hay que considerar el riesgo de enfermedades transmisibles, pero precisamente la idea es ver entonces si en tiempos normales, por supuesto, procuramos contar con el apoyo médico y durante emergencias, por el contrario, durante calamidades, no tenemos acceso a las pruebas médicas, como dije anteriormente. Muchas gracias. También puedo agregar algo más a lo que se ha mencionado con respecto a la directriz, que tiene que ver con que depende del contexto, como mencionó Inés. Hay contextos donde es muy difícil hacer pruebas en general para precisamente ver las distintas candidatas para hacer lactancia compartida. Siempre prestamos atención a los riesgos y esto involucra la relación de pruebas o de verificación para ver si hay alguna enfermedad que se puede transmitir y para poder, por supuesto, minimizar los riesgos y ver si hay evidencia de posibilidad de transmisión eh, y si se puede transmitir una enfermedad determinada a través de la lactancia. Y queremos precisamente, por supuesto, hay que recomendar ver las últimas recomendaciones de la OMS y, por supuesto, hay brotes de enfermedades en algunos contextos de emergencia, pero como dije anteriormente, va a depender del contexto del tipo de enfermedad, cuál es la política nacional y cuál es la directriz nacional, asegurarse también de que se están tomando en consideración las consideraciones en situaciones de emergencia y cuál es la capacidad real de prueba y tratamiento. Quizás entonces
no vamos a poder responder a de repente un problema que se detecta. Por lo cual las directrices toman en consideración distintos métodos que surgen a partir de conversaciones honestas con respecto a estilo de vida. También puede haber exámenes más profundos dependiendo de dónde se encuentre. La guía o directriz va a cubrir esto y esta metodología de verificación que ha desarrollado Save the Children va a proveer una herramienta práctica para la implementación. Muchas gracias. Gracias, Inés e Isabel. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Vemos que hay más preguntas que están surgiendo y aquellas que no se han respondido, vamos a proveer respuestas posteriormente si no da tiempo de responderlas en este momento. Es momento de pasar al cierre y a la evaluación del seminario web. Dima, le da la palabra a Cecil. Espero que hayan disfrutado este seminario web tanto como lo disfruté yo. Gracias por su participación activa. Antes de que se retiren, por favor, sepan que cuando abandonen esta llamada va a haber una encuesta para que nos puedan dar feedback y hacer sus comentarios. Es muy importante escuchar de ustedes para poder mejorar los eventos futuros. También quiero agradecer a todos los facilitadores, oradores del día de hoy. Por favor, sepan que hay en el sitio web del Clúster de Nutrición Global, ustedes pueden solicitar apoyo allí para cualquier pregunta que tengan. Con eso, creo que terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y tengan un muy buen resto del día. Hasta luego.